La comentocracia, ¿qué está diciendo? ¿Qué están diciendo en las columnas, en los artículos? ¿Qué está pasando en el mundo político? Les saludo con mucho gusto. Vic, ¿cómo estás, Víctor Ronquillo? Bien, maestro, aquí ¿Cómo está saludándote, usted? saludando a nuestro público. Contento. Oye, varios temas que hay en la agenda. Comencemos con uno que justamente ahorita, Bolsonaro, ¿no? Las pruebas de coronavirus. Ha habido desde hace varias semanas, incluso meses, una polémica muy fuerte en los medios, en los columnistas, sobre creerle o no creerle a las cifras que anuncia todas las noches Hugo López-Gatell. La figura misma del propio Hugo López-Gatell, del propio subsecretario, ha generado esa polémica. Yo creo que no es la figura de López-Gatell lo que ha generado esa polémica. Lo que ha generado esa polémica, sin duda, es una estrategia muy triste, llevada a cabo de desinformación. Una estrategia que tiene distintos elementos y que el día de ayer, de hoy, a lo largo de esta semana, por ejemplo, ha establecido una comparación muy nefasta entre el número de personas que han fallecido en México, en Italia, en España, en países que tienen una dimensión poblacional distinta. Me parece que la estrategia seguida por el gobierno mexicano ha sido una estrategia para la que no había otra, Y yo escuché decir, hablando de la comentocracia y de todos estos elementos, mi querido Jonah, yo escuché decir a uno de estos comentadores profesionales, y me atrevería a decir oficiosos, decir que esperaba que el asunto del coronavirus fuera el Ayotzinapa de López Obrador. Exacto. Terrible comentario, De hecho, ayer, y lo platicábamos, Raimundo Rivapalacio, en su Estrictamente Personal, publicada en El Financiero, ayer publica una columna durísima, no exagero al decir durísima, contra el subsecretario. Incluso el título de la columna, se debe investigar a López-Gatell, no es pregunta, es afirmación. Y hace un comentario, hace una pregunta mejor, ¿cuántas veces se ha hablado del subregistro? Tantas veces como López-Gatell lo negó hasta que la evidencia lo cayó. Es una de las tantas frases contundentes con el que, pues no sé si busca atacar, golpear. ¿Cuál es el objetivo de En el fondo de todo, me parece que es precisamente golpear a un proyecto de transformación política que enfrentó, desde mi punto de vista, una situación terriblemente difícil con una estrategia que fue clave, ¿no? Había que salvar vidas. A eso apostaron, a salvar vidas. ¿Y cómo podía salvar vidas si no con la reconversión hospitalaria, si no atendiendo a los más vulnerables, sino generando todo un proyecto que garantizaba el derecho a la salud en un país donde el sistema de salud, y aquí en Capital 21 lo hemos documentado, sí, se encontraba absolutamente devastado. A mí me parece que ha habido un elemento que también quiero destacar, es el asunto de la comunicación y de la información. Independientemente de la calidad profesional del doctor López-Gatell, yo también quiero señalar que es un excelente comunicador, es un gran divulgador de la ciencia, es uno de los personajes afortunados, ¿no? En este régimen. Pero ¿no crees que ha tropezado de vez en vez con sus propias declaraciones? Es decir, primero decir, vamos a tener 6,000 muertos, cuando evidentemente no iba a ser la realidad, porque la estrategia no era evitar los muertos, la estrategia, como bien dices, era evitar que se colapsara el sistema público de salud. Pero no ha caído en estas contradicciones. Esta aseveración de los 6,000 muertos me parece que no es exacta. Yo creo que él ha manejado, y además yo recuerdo muy bien la frase, y es una frase contundente, este es un escenario de incertidumbre. Y esa es la realidad, es un escenario de incertidumbre. Pero entonces no hubiera dado la cifra de No, muertos. me parece que no la dio en esos términos. Estableció un posible cálculo, pero lo que sí me parece que es un hecho y es innegable es que al final de cuentas establecer una comparación, como se ha hecho, entre lo que ocurre en México con lo que puede ocurrir en otros países, es un asunto de trampa. Y ojo, lo más importante no son el número de muertos. Eso es terrible y es una tragedia. Lo más importante es salvar vidas. Y se han salvado más de 150,000 vidas. Pero Vic, aquí la pregunta es, yo entiendo al subsecretario, pero el subsecretario yo lo veo todas las noches, cada noche lo veo más enojado, más molesto, con diversas cifras, al grado de que comenzó a decir, bueno, vamos a dar las cifras a nivel por semana epidemiológica. Y lo que yo pienso es,
31,000 muertos, son 31,000 muertos aquí y en China, sin Terrible. comparación. Es terrible. Es una historia, Y cada eso- uno es una historia. Y eso de no vida, lo podemos, eso no lo podríamos, no lo no. podemos minimizar, eso es lo que yo pienso. Pero esto no se trata de minimizarlo, nunca lo ha minimizado. Por el contrario, ha sido de una manera reiterada, dicho por él mismo, por Alcocer, por el propio López Obrador, que detrás de cada una de estas personas hay una vida truncada. No, me parece que la estrategia emprendida por el gobierno mexicano fue la estrategia más adecuada, la única posible que se pudo llevar a cabo y que se han salvado, el dato ahora no lo tengo exacto, pero más de 150,000 vidas, cuando el pronóstico, si uno toma en cuenta las características del sistema de salud, Jonathan, si uno toma en cuenta la realidad que se enfrentaba con los problemas serios de diabetes, de hipertensión y el abandono nefasto y la corrupción, efecto de un proyecto que pretendía privatizar y privatizó la salud de nuestro país, negando el derecho a la salud de mucha gente, lo que tenemos ahora es una realidad que, insisto, ha permitido salvar vidas. Y además no es la reconversión hospitalaria del momento, es la reconversión hospitalaria que en su futuro, así lo esperamos, garantice el derecho a la salud. Pero nos hemos tardado de Oye, mucho. pero a ver, vamos a escuchar lo que Sí, dijo vamos a justamente, escucharlo. ¿no? Mira, O sea, hay me una parece parte. que lo otro, López-Gatell ha sido muy equilibrado en términos de las noticias. Hoy da una muy buena noticia, que la dio ayer, hay que reconocerlo. Ajá. Una muy buena noticia. Con eso abrimos y luego después seguimos por aquí platicando. Venga, vamos a escuchar lo que dijo en la mañana. Aquí tenemos noticias positivas. Vemos una noticia positiva que es, ya desde hace 15 días al menos, hay un descenso progresivo de los casos nuevos en la Ciudad de México. Bueno, y lo que sigue ahora, Jonathan, si me permites, vamos a enlazarlo con el reconocimiento que hace López Obrador a todos los que han trabajado en favor de salvar vidas y bueno, con el reconocimiento que hace esta mañana al doctor Hugo López-Gatell. No hay autoridad electoral independiente que defienda el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades. Han estado ahí gentes oportunistas, serviles, obedientes al poder. Bueno, pues la verdad es que no era el insert que Ahorita teníamos preparado, entraremos en este tema. Pero entramos en ese tema de una vez. Si quieres, lo que sí es muy importante es Creo el reconocimiento de López Obrador, el reconocimiento que hace a López-Gatell como un especialista, como un profesional, y algo que es muy importante, el reconocimiento ante los ataques. No hay duda de que a López-Gatell lo pusieron en la mira los adversarios de la Cuarta Transformación. Yo creo que el mejor espaldarazo que pudo tener el subsecretario, sinceramente, y puede generar polémica, es la renuncia de Asa Cristina Laurel, la doctora Asa Cristina Laurel, a la subsecretaría. Creo que ese es el mejor espaldarazo por la declaración que al día siguiente hizo el propio López Obrador. Oye, pero rápidamente, hay una encuesta hoy que publica El Financiero, a ver si la podemos tener en producción, en donde justamente, y creo que ligamos perfectamente con esto, en donde la gente considera y califica que la doctora Claudia Sheinbaum ha hecho un mejor trabajo que el gobierno federal, que se ha hecho un mejor trabajo, y justo esto va ligado con esta reducción de la que hablabas al principio, que es una reducción bastante considerable en materia de casos en la Ciudad de México. Es interesante toda esta parte, ¿no? Por ejemplo, la parte importante es aprueban manejo de epidemia en Sheinbaum y estamos hablando de que el 73% considera que es mejor el manejo de la pandemia por parte del gobierno de la Ciudad de México que por parte del gobierno federal. Es interesantísimo. Claro, yo creo que es interesante, pero no tenemos que, desde mi punto de vista, me parece que en ocasiones estas encuestas y estos manejos de la información, pues son tendenciosos. ¿Por qué separar? Cuando al final de cuentas justamente si ha habido un espacio de gobierno compartido y un proyecto en la estrategia es el de la Ciudad de México. Lo que sí quiero reconocer es que precisamente a partir de la estrategia seguida en la Ciudad de México en las últimas 3 semanas, la disminución de casos es evidente, ¿no? Entonces me parece que es interesante el dato, pero que tampoco nos puede, permitir ver que se siguieron estrategias diferentes. Forman parte de una misma estrategia, forman parte de un intento, desde mi punto de vista, logrado. Se buscó
que jamás fuera rebasado el sistema de salud. Y así fue, pero si les parece, pasemos Jonah, al siguiente vamos tema, al siguiente porque tema, también es muy bueno. Es muy bueno, claro que sí. El tema del Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral, que pues ha habido, la polémica surgió a raíz, y hay que tener el contexto, de cuando Andrés Manuel López Obrador, el presidente, dice: yo voy a vigilar las elecciones. Y eso a mí en lo personal me recordó, pues ni que fuera 1988, para que el presidencia estuviera como vigilante de las elecciones. Me encanta que nos peleemos, me encanta que tengamos puntos de vista encontrados. No, perdón, no dijo yo voy a vigilar las elecciones. Creo que no, todo lo contrario. Dijo que a todos nos toca precisamente estar pendientes de elecciones democráticas. Y hay que tomar en cuenta las que ha sufrido López Obrador. No, claro. Las que ha sufrido con robos electorales, las que ha sufrido con un ataque en muchos momentos por parte de las autoridades electorales. Hay que tomar en cuenta la historia lamentable de este país, donde la democracia ha estado terriblemente herida desde pues la consumación de la revolución. O sea, al final de cuentas la revolución se consuma cuando se reparten en el país los caudillos. Hay una gran deuda histórica, y me parece, hoy en la mañana lo mencionaba López Obrador, que él no va a meter las manos en la elección de los candidatos, de los consejeros electorales del INE, pero le parece, y yo pues comparto ese punto de vista, que tiene que ser gente honesta, íntegra. Y también, y eso lo dice, y yo lo suscribo, aunque no importa mucho, pues, que suscriba yo lo que dice López Obrador, ni a mi mamá le debe importar, pero bueno, sí creo, mi querido Jonah, que es muy importante señalar lo siguiente: al final de cuentas, en buena medida, el Instituto Nacional Electoral sirvió a intereses muy lamentables, ¿no? Lo señalaba López Obrador esta mañana, sirvió al poder. Aquí el tema es, yo creo que más que servir al poder, sirvió a los intereses de los partidos, porque al final de cuentas la legislación es tramposa. Los partidos proponen se van haciendo, los consejeros han sido nominados y nombrados a partir de cuotas partidistas. El PAN pone 4, el PRI pone 3, el PRD ponía 2, y entonces al final teníamos un Consejo General del INE, ciudadano entre comillas, pero que al final pues estaban viendo por intereses de quienes los habían puesto ahí. Y intereses partidistas ligados a intereses económicos y políticos más amplios. Lo que sí creo, y eso también fue parte de la mañanera de hoy, es el llamado de López Obrador de construir ciudadanía, Jonah. Sí. En este país nadie ha construido ciudadanía. Los partidos políticos han sido absolutamente ineficaces para ello. Lamentablemente, esa es una gran tarea y tiene que ver con lo que mencionaba López Obrador esta mañana, en términos de que tenemos que acostumbrarnos al ejercicio democrático. Claro. Esto me parece muy importante, y que parte de ese ejercicio democrático tiene que ver con esto que estamos haciendo hoy, aquí en este espacio de televisión pública, donde debatimos con libertad, donde reflexionamos, donde colocamos los temas de la agenda nacional y donde incluso citamos a colegas. Bueno, claro, si diferimos con ellos, pues diferimos, pero esto es parte de esa construcción democrática, y me parece que la elección por parte de la Cámara de Diputados de los nuevos consejeros electorales es determinante para este proceso de irnos acostumbrando a la democracia, a una nueva realidad económica, social y política. Oye, un último tema, mi querido Vic. También se ha hablado mucho en los últimos días, y hoy también fue tomado en cuenta por el presidente, sobre el tema del Poder Judicial, el aparato judicial de este país, que también necesita hacer algo o moverse, porque hay cada vez más indicios de que está oxidado y está corroído. Yo creo que es uno de los espacios, mi querido Jonah, de mayor corrupción. Si manejamos cuáles son esos espacios de grandes historias de corrupción, algunas no conocidas, por supuesto, no hay duda de que uno tiene que ver con el espacio de lo político y de la politiquería, y otro tiene que ver con el espacio judicial. Las historias de jueces veniales son muchas. Lamentablemente, lo que ha ocurrido es que esto
en los últimos días se ha repetido una y otra vez con casos muy, muy graves. Me parece urgente una auténtica reforma del Poder Judicial. Me parece urgente que los jueces cumplan con una función fundamental, que no es el apegarse estrictamente a la ley, sino a algo que es muy importante, que es la justicia. ¿Te parece? Eso. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Vamos a escuchar lo que en la dijo. mañana al respecto. Vamos a escuchar. Y que ya se termine con esa excusa, ese pretexto, y desde luego que no se deje de capacitar a los policías, a los elementos que ponen a disposición a los presuntos delincuentes en los ministerios públicos, que se les capacite, sí, pero que también el juez actúe con un criterio de justicia. Bueno, mira, la consigna o lo que fue la frase por mucho tiempo de esta relación entre lo que podemos considerar los poderes fácticos de la delincuencia y los jueces fue plata o plomo. Exacto. Una frase terrible. Sí creo que de alguna manera esta frase ha determinado en mucho lo que ha ocurrido con el Poder Judicial en este país. Pero también creo que se han valido de subterfugios legales para generar liberaciones enormemente sospechosas. Se documentó recientemente algo que tampoco ocurría con frecuencia, se documentó con una grabación cómo operó la gente del juzgado para liberar al famoso Mochomo en la relación con la madre, ¿no? Pues ahí está, vaya de los temas que hay en la agenda pública, y Vic, aquí seguiremos platicándolos, acordando en algunos casos y en otros no tanto. En otros no tanto, mi querido Jonah, pero es un placer. Muchas Oye, gracias. Vic.